Se celebra este domingo. Para profundizar más en este día, hoy tenemos con nosotros al misionero comboniano Juan González Núñez, que además es también el administrador apostólico de Awasa, en Etiopía. Bienvenido, gracias por acompañarnos antes de nada. ¿Cómo está? Gracias, muy bien. Bueno, entiendo que en un paso fugaz por España. Muy fugaz, sí. ¿Cómo de fugaz? Bueno, un mes. O sea, muy fugaz, efectivamente. Sí, está en Etiopía, creo, desde el 76, ¿no? Desde 1976. Sí. ¿Cuál ha sido su misión durante tanto tiempo? Escribiría un libro. Claro, si no es razón. O sea, debo decir que tuve experiencias muy distintas y muy, a lo mejor duras en un comienzo, muy gratificantes posteriormente. Fui misionero de bosque, digamos, lo que soñaba cuando me hice misionero. Fui formador de seminaristas, fui profesor de seminario, volví otra vez a primerísima evangelización y esto último de administrador apostólico, que suena un poquito solemne, eso fue lo último. Claro. Eso fue lo último. Cuidar el becariato de Awasa. Eso no me esperaba yo. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, eso consiste en que, por motivos que fueran, que siempre es secreto pontificio, pues cambiaron al obispo un poco inesperadamente. Y el nuevo obispo se nombra pues con un proceso determinado que no se puede hacer así de inmediato. Normalmente se empieza mucho antes. Y entonces, si no se puede hacer eso, nombran directamente un que se llama administrador apostólico, que puede ser alguien de la diócesis o puede ser una persona llamada de fuera, como fue mi caso, que estaba a 1000 kilómetros de distancia de la diócesis de Awasa, aunque debo decir que la primera misión en el 77, que empecé, fue allí, en esa diócesis, y estuve 5 años. Y después tuve más o menos contacto. Luego el hecho de ser formador y profesor pues me permitió, mitad de los sacerdotes de esa diócesis fueron alumnos míos, incluso formándose. Todo esto en Etiopía, como decíamos, desde 1976. Etiopía, que es un país en guerra, pero además en una guerra no como la que tenemos en la cabeza en muchas ocasiones en Occidente, sino una guerra de hombres de la guerra, de pequeñas guerrillas, de grupos. ¿Cómo se vive desde allí? Porque es, insisto, un conflicto que en España prácticamente no se sigue. Es así de duro, pero es la realidad. Sí, no se sigue, y en estos momentos, estos precisos momentos, es decir, en estos últimos días estamos en un momento crítico. O sea, hace 2 años Etiopía invadió la provincia de Tigray, después los tigrinos los echaron fuera e incluso invadieron partes de las otras provincias limítrofes. Después llegaron a una especie de equilibrio, cada uno dentro de sus fronteras, pero ahora Etiopía parece que está decidida a volver a invadir, no sé si invadir, pero ellos hablaron de tomar los aeropuertos. Cogieron hace 3 o 4 días 3 ciudades relativamente importantes de Tigray y bueno, todos han movilizado, es decir, Tigray ha movilizado dentro de los 6 millones que son 200.000, dicen. Y Etiopía, entre los 100 millones y pico, ha movilizado 500.000, junto con Eritrea. O sea que esta pues va a ser una guerra. Esa guerra no tiene leyes, es una guerra feroz, ¿no? O sea, no hay reglas, y los unos y los otros, ¿no? Sí, las convenciones de la guerra en Occidente, toda guerra pues es una guerra pero de no hay ninguna convención. Matarse en el frente, matarse unos a otros en el frente. Esa es la situación, y lo doloroso es que hoy pues se habla de confrontaciones étnicas, etcétera. Para mí esa fue una guerra de políticos. En este momento las grandes etnias como los tigrinos o los amara pues han convivido más o menos bien. Si ahora se dicen que no se pueden tolerar unos a otros y que, pues es porque alguien les metió ahí,
porque la gente no... pues son fuerzas de políticos que ahora no nos vamos a meter a analizar, porque cada uno lo ve a su manera. Más tiempo suficiente, porque es un problema tan complejo, pero evidentemente vemos cómo de nuevo se fuerzan esas divisiones, esos enfrentamientos, muchas ocasiones desde arriba hacia la base de la sociedad. Y eso es lo que está ocurriendo en Etiopía. Pero decíamos, incluso en esa situación extremadamente peligrosa, allí hay misioneros como don Juan González. Seguramente no hace falta que le diga nada más del contexto del que venimos de hablar, pero ¿por qué es importante participar activamente en el DOMUN y participar además con las donaciones? Bueno, pues participar en el DOMUN siempre fue importante para la Iglesia, porque la Iglesia es misionera, y si es misionera, pues todo el mundo tiene que, de una manera o de otra, implicarse, sea yendo, sea apoyando desde aquí con la oración y con el apoyo económico también, evidentemente, y el DOMUN siempre ha tenido este aspecto de colecta. Yo diría que ahora tiene más importancia porque está más en peligro. Es decir, es posible, no digo que sea muy fácil, pero conseguir fondos para una escuela, para cosas de tipo social, no es difícil. Hay muchas organizaciones, pero todas dicen con tal de que no sea para obras de pastoral. Entonces el dinero que nosotros misioneros podemos decir o que la gente da para misiones, para que se extienda el cristianismo, es la campaña del DOMUN. Y por tanto es especialmente necesario, claro, en este contexto. Bueno, es bonito que en las 20 parroquias que tenemos en la diócesis de Awassa, todos hacemos la colecta misionera y la mandamos a Roma, lo mismo que la diócesis de Madrid o la diócesis, todos hacemos lo mismo. Después, a lo mejor nosotros recibimos un poco más porque eso revierte después en lo que son las obras misionales pontificias que subvencionan, por ejemplo, catequistas, seminarios, etcétera, ¿no? O sea, revierte según el número de cristianos, según las necesidades. Claro, es una pequeñísima parte lo que cubre de nuestros... Una pequeñísima parte, y eso que con el dinero que se recolecta en la campaña del DOMUN se hace casi lo del milagro de los panes y los peces, porque se aprovecha hasta el último céntimo y llega hasta el último céntimo allí donde hace falta que se es verdad. Pues don Juan González, que es misionero comboniano, como decíamos, administrador apostólico de Awassa en Etiopía desde el año 1976, nada más y nada menos, más de 40 años. Gracias por mostrarnos la realidad, en este caso de su lugar de misión, que es Etiopía, esa dura realidad, y por recordarnos también que siempre hay un misionero allí donde más se le necesita. Y esos misioneros, sin lugar a dudas, necesitan nuestra ayuda, y este domingo, 23 de octubre, que es la Jornada Mundial de las Misiones, es el mejor momento para concederles esa ayuda. Oiga, que cualquier momento del año también es bueno, pero este domingo 23 es cuando toca. Gracias por acompañarnos, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Ahora saludamos